Yo había dejado ya viendo los datos descriptivos, había dado cita de Primero de Reyes 15, 12, 13, comparándola con Segunda de Crónicas 15, 1, 5, en el que se ven las reformas de Asa, como le retira el título de Gebirá a su madre. Y vemos, si lo leéis en comparación, yo no lo voy a hacer ahora la comparación, pero leedlo vosotros detenidamente, veréis cómo es un texto más elaborado, más barroquizado el segundo que el primero, con esa característica de una puesta en escena ampulosa propia del cronista. Otra forma narrativa son los elementos retóricos. Una de las formas literarias con mayor presencia en crónica son los discursos. Como ejemplo de esta forma literaria encontramos en crónica alocuciones de carácter divino, que también las encontramos en los libros de los reyes y de Samuel, por ejemplo, aquí las dirigidas por Yahvé a Salomón, exhortaciones proféticas, los oráculos de los profetas, cartas, oráculos de los proféticos, diálogos, discursos reales, etc. Encontramos bastantes elementos que podrían proceder de la retórica. Los diferentes discursos son colocados en crónica siempre en lugares estratégicos. Esto igual que ocurre con otros textos literarios, con otros libros, como ocurría con la historia de autonomista. Y con una pretensión de fondo muy clara y definida. ¿Por qué colocan esta gente los discursos en zonas estratégicas? Bueno, la importancia de este tipo de recursos en la obra es innegable. Podrían definirse como advertencias de muy diverso tipo, las cuales manifiestan de modo explícito la voluntad divina. Un discurso, sea a través de un profeta, sea a través del mismo Yahvé, sea a través del mismo rey, pueden poner de relieve la voluntad de Dios para con el pueblo. Esto se percibe claramente en las alocuciones de tono profético, donde tan importante es su contenido como el que lo hace. Fijaos, segundo de Crónicas 2, 5. Yo no estoy leyendo tampoco demasiado texto para no cansaros con el tema, pero vamos a Segunda de Crónicas 2, 5, que es el texto que vamos a poner. A ver. Aquí está ya. Pero ¿quién será capaz de construirle una casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? Habla Salomón y está expresando sobre Dios. Fija bien la importancia del discurso. Él está precisando la naturaleza divina, frente a la cual el hombre no puede hacerle una morada. Sin embargo, los discursos no solo tienen esta dimensión de aviso, pues existen casos en los que se trata de una llamada al arrepentimiento o de un tipo de oráculo deliberativo. Segunda de Crónicas 15, 2, 7. Vamos allá aquí. Estamos en el discurso de, lo mismo, en el que teníamos el discurso de Asa. Vámonos al versículo 2. Sale Asa y dice: oídme vosotros, Asa y todo Judá y Benjamín. Yahvé estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Si le buscáis, se dejará hallar de vosotros. Pero si lo abandonáis, os abandonará. ¿Veis? Hay una advertencia claramente en ese texto. Bueno, por otra parte, algunas de estas composiciones parecen formar parte de un proceso judicial protagonizado por Dios con su pueblo, mientras que en otra parece ser la expresión del persuasivo punto de vista del autor cronista. Una vez es el cronista el que está convenciendo, y otra vez parece que Dios ha entablado un litigio con su pueblo porque no le obedece. Con estos elementos se intenta presentar que el diálogo entre el Señor y su pueblo es una continua manifestación de la voluntad divina, que Él expresa a su pueblo siempre en plena compasión, como se pone de manifiesto en la continua sucesión de profetas. Segundo de Crónicas 36, 15, y ya está prácticamente en el desenlace del porqué de la tragedia. Vamos al 36, que lo tenemos ya por aquí. 15. Bien, aquí está ya. Yahvé, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. ¿Veis? Aquí tenemos claramente expresado esto. Finalmente, las oraciones son un buen ejemplo de cómo el monarca es el interlocutor y el intercesor del pueblo de Dios. Ahí tenemos muy importante la de Salomón. Recursos literarios, porque no solo tenemos formas, sino también tenemos recursos literarios. Son criterios literarios del autor que le sigue para componer su obra. Primer criterio, la selección. Toma solo aquello que entra dentro de su interés, es decir,
de su fuente, toma lo que le interesa, lo que no le interesa no lo toma. Por ejemplo, podría haber tomado elementos de la narración de la historia de David, como su pecado, pero no lo pone, no lo toma. Esto también equivale con la eliminación, se quita lo que no conviene. El ciclo de Saúl, que no le viene bien, lo ha quitado, lo tiene en la historia, pero él prácticamente lo ha suprimido. Igual, se parece mucho a la selección, no ha tomado algunos materiales que a él no le interesaban y que sin embargo en los libros de los reyes aparecen. En la construcción del templo, por ejemplo, vemos una organización de material muy distinta y vemos materiales que están en Reyes que él no toma. Por ejemplo, todos los temas sucesorios, las enormes disputas para la sucesión de David y la eliminación de sus hijos, no lo toma. Otra, reelaboración. Un ejemplo muy claro de reelaboración es el censo o la sucesión de Salomón, que yo le acabo de decir. Eso la reelabora completamente para seleccionar determinados acontecimientos o presentarlo de otra manera distinta, presentar una transición más pacífica de Salomón que la que presenta el libro de los Reyes. Otra, la construcción del templo. El censo, por ejemplo, si yo me leo el censo en el libro de los Reyes, dice que me leo el censo en los libros de Samuel, el censo de David, me doy cuenta de que dice que Yahvé instigó a David para que hiciera un censo, ¿no? Mientras que si yo voy en Crónicas dice que es un adversario, un tentador, el que ha instigado a David para no cargar a Dios con esa responsabilidad. Bien, y después hay otros materiales que él crea. Hay unos que elimina, otros que simplemente no incorpora, otros que los relabora para que queden de otra manera, y otros que simplemente los crea de propio cuño. Por ejemplo, toda la organización religiosa de David para el templo, los cantores, los porteros, las funciones de los levitas, eso no aparece para nada en la historia de Deuteronomista, parece ser una creación de este autor, de estos autores. Vale. ¿Y qué tipo de género literario podemos decir que es al que pertenecen estas dos obras? ¿Cómo la podemos catalogar a nivel de género literario? Bueno, pues se han propuesto muchas teorías por la complejidad del relato. Algunos creen que es un género literario midrásico, o sea, un comentario bíblico. Serían Zun, Bellhausen, Barnes, ¿os acordáis de Bellhausen, no? Es Lichtman. Otros creen que sería simplemente una obra de ficción, fruto de la colorista e imaginativa creatividad del autor. Eso opina Torrey. Otros dirían que es un comentario escriturístico como Billy. Otros dirían que es una colección litúrgica de sermones, como Golder. Otros dirían que es un claro exponente de los escritos de carácter parabólico con pretensión histórica, que ya es hilar fino, ¿no? Como Velte. Otros dirían que es una obra puramente teológica, como Ackroyd o Moses. Otros dirían que es una obra histórica con características, temas, formas literarias, plan general, objetivos y métodos propios. Ya más próximo de lo que vamos a ver, ¿no? Una obra histórica, pero con una forma literaria, con un plan determinado, con unos objetivos concretos y con un método particular. Bien, estamos ante una obra que no es fruto de una mera compilación, sino la narración de una serie de acontecimientos circunscritos a un espacio y un tiempo y que afectan a una persona concreta. Es decir, esto no es un collage, un compilado, me he encontrado tantos escritos y lo he puesto en orden más o menos. No, esto es una narración perfectamente preparada y perfectamente compuesta para describirme determinados acontecimientos y no otros, que afectan a determinadas personas y no otras, para poner en pie y valorar una determinada línea teológica. El autor no debe ser concebido solamente como un mero historiador, uno que cuenta cosas, sino que se comporta además como teólogo. Claro, es uno que interpreta teológicamente la historia, pero además se comporta como predicador, está dando una parénesis al pueblo, está exhortando, a través de la lectura teológica de la historia, está exhortando al pueblo. Vale. Cuando situamos Crónica dentro del género literario histórico, hay que precisar que se trata de un tipo de historia que no es crítica, claro, una historia teologizada, tiene una visión de la realidad guiada y dirigida por Dios. Acepta como normal la intervención divina en el curso de los acontecimientos humanos, porque igual que ocurrió en un autor deuteronomista, Dios es el que rige la historia, puede intervenir perfectamente en cualquier acontecimiento. ¿Y qué pretende no solo informar, sino mover al lector a creer en Yahvé y ser fiel a su ley? Es, por tanto, una historia totalmente teológica.
Bueno, pues aquí me voy a quedar hoy con la explicación y ya el próximo día continuaremos hablando de, bueno, de más cositas. Aunque yo podría hablar también un poquito de la estructura, porque es muy simple. La sección de las genealogías, que coge los capítulos 1 al 9, otra sección que es la de la monarquía, 8, 29, primero de Crónicas y segundo de Crónicas 1 al 9, y la sección de la monarquía de Judá, primero la davídica, después la de Judá, segundo de Crónicas 10, 36. Por tanto, tres grandes secciones. Ya tenemos también pues otra cosita más que vamos a ver, porque ya entraríamos en el epígrafe del lugar de composición, que es más largo y se lo vería yo el próximo día. Fecha y lugar de composición. Bueno, aquí os dejo este material. Hasta la próxima.